Buenos días. Bueno, veremos lo de la isla de la lista al final. Empiezo preguntando, Doctor, buenos días. Un buenos días. favorcito, dice si les puede aceptar a los que están ingresando recién, por favor. Sí, ¿qué me dice? ¿Qué me pregunta? Si los puede aceptar a los que están ingresando recién. Ya, entiendo. Gracias. Bien, parece que ya están todos. Bien, en la anterior clase el texto es la guía importante para desarrollar el curso. Y en este sentido, pienso que todavía no habrán comprado por las razones que ustedes conocen. Por ejemplo, pregunto a la señorita Neida Montero. Neida se encuentra presente. Sí, doctor. ¿Ha comprado usted el texto? No, todavía. ¿Y Maura Mendoza compró? Buenos días, doctor. Aún no compré. Ya. Y me imagino que no han comprado la mayoría. Entonces voy a alargar el tiempo para que lo adquieran. Vale decir, hasta este viernes, el próximo lunes, el viernes mejor, el viernes ya tendríamos que avanzar en base al texto. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy día entonces? Disculpe, doctor, ¿dónde tenemos que comprar el libro? Había indicado que lo podemos adquirir en la fotocopiadora de sociología que está cerca al Pawichi, en la sala esa de azul, creo que llama.
El fotocopiador es el señor Jorge. Jorge, ahí está el texto. Ahí ya, Entonces, gracias, lo iré a buscar. sí, entonces hasta este viernes, como les había indicado, yo les voy a motivar con 5 puntos a las personas que tengan el texto hasta este viernes. Y el próximo lunes ya no tendría esa motivación de los 5 puntos. ¿Y cuál es el costo, doctor? 45 bolivianos, 45 bolivianos. Ahí está bien, gracias. Muy bien. En la anterior clase habíamos desarrollado, ¿qué habíamos desarrollado? ¿Alguien podría recordarme? Va a ser difícil. Habíamos hablado sobre el nombre de la asignatura, metodología de la investigación. ¿De dónde proviene la palabra método? ¿Alguien puede decirme método? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien ha escrito qué significa la palabra método? Crear. Meta. No, no. Según a lo que usted dijo, doctor, fue camino para llegar a una meta. Ah, exactamente. La palabra método proviene de la palabra griega método, es el camino o el procedimiento, método, para llegar a una meta. O sea, proviene de la palabra odo, método. Odo significa camino o procedimiento y meta, obvio, llegar, son los procedimientos para llegar a una meta. Había indicado que este término no es el más adecuado, porque ¿por qué no es el adecuado? ¿Alguien puede recordar? No es el más adecuado, dije. ¿Por qué no es adecuado? ¿Alguien puede recordar? Nadie. Abril Camacho puede recordar por qué no es este término el más pertinente o adecuado. Rebeca, Mm, nadie. A ver, pero sí, es que yo ya lo había explicado. En una clase es importante escuchar atentamente y escribir lo que uno escucha. ¿Por qué no es el más adecuado? Bueno, no es el más adecuado porque método viene el procedimiento, dice el procedimiento, las acciones que debo realizar. Pero lo más importante es el para qué. ¿Para qué se procede? Para encontrar algo, ¿no es verdad? Había indicado también que la palabra investigación significa ir tras las huellas. Vestum, investum significa vestigio, ir tras los vestigios. Tanto la palabra método como la palabra investigación significan las acciones, ir tras los vestigios, los procedimientos. Pero aquí lo importante es para qué. ¿Alguien puede decirme para qué se investiga? Buenos días, doctor. Preguntan si pueden dejarle ingresar. Están tratando de ingresar, creo. Ah, ya, vamos a ver. Y
Muy bien, parece que están todos ya, todas, todos. Bien, continuamos, ¿me escuchan? Bien, ¿para qué se investiga? ¿Alguien puede responder? Para leer Para algo. adquirir más conocimiento. Más o menos, ¿Para más o llegar a la menos. meta? ¿Para qué? ¿Para llegar a la meta? No, no, no. ¿Para qué se investiga? Para ir tras los Crear beneficios. algo o encontrar algo. Exacto, para encontrar algo. Para eso se investiga. Es decir, para crear, para encontrar conocimiento nuevo. Bien. Nuevamente voy a explicar. La palabra metodología proviene de dos palabras griegas. Es el camino para lograr una meta. Y también se habla de investigación, que viene a ser ir tras las huellas. Pero aquí lo que está, creo, incompleto es para qué se investiga. El para qué es lo más importante. No diré lo más importante, es parte importante. Tanto el proceder como el camino para llegar a algo son dos aspectos importantes. El cómo, o sea, método viene a ser el cómo y el para qué es la finalidad. Y la finalidad, ¿cuál es? Es encontrar algo, un conocimiento nuevo. Entonces decía el otro día que que esta materia debiera llamarse creática, creatividad, porque se trata de crear algo. Y esa es la finalidad última de la investigación. En resumen, la palabra metodología de la investigación no es tan apropiada, debiera ser creatividad o creacionismo, porque de lo que se trata es crear algo, es el para qué. Bueno, este es un aspecto importante, pero no tan que debemos detenernos demasiado. Bien. ¿Cuál es la esencia de esta asignatura? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vamos a lograr? O sea, el para qué. ¿Qué es lo que vamos a lograr en este curso? En primer lugar, en este curso, en la parte práctica, que es la esencia, que es el para qué, vamos a investigar, o sea, cada una de las personas, cada uno de ustedes, ha de aprender a investigar para lograr algo. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Ya desde ahora les sugiero que en su casa identifiquen una dolencia o una enfermedad, ya sea de la familia, puede ser de su madre, de su padre, de un hermano, etcétera. Una dolencia, ¿ya? A partir de ahora cada quien va a identificar una dolencia. Ustedes saben que en la casa siempre hay personas y casi todos siempre tenemos alguna dolencia, ¿no es verdad? Ya desde ahora
desde ahora identifiquemos una dolencia, una enfermedad. Me ha comprendido, ¿no? Muy bien. ¿Me han comprendido? Señorita, Sí, ¿qué doctor. vamos a...? Sí, que a ver, le pregunto a Neida Montero, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer para desarrollar esta asignatura? Neida Montero. ¿Crear algo? No, no, no. Estoy diciendo que debemos identificar una Ah, una dolencia, dolencia o una enfermedad. sí, una enfermedad, una dolencia en su familia, ¿ya? Eso es lo Sí. primero. Eso es lo que vamos a investigar cada quien, ¿de acuerdo? ¿Me ha comprendido, señorita Lady Sánchez? Sí, doctor. Muy bien. Puede estar incluida inclusive el COVID-19. Bien, primero quiero desarrollar el tema este de cómo se forma un científico, porque en esta asignatura ustedes se van a formar para ser científicas o científicos. Ese es el objetivo de esta asignatura. La palabra científico, nuevamente reitero, en esta materia vamos a aprender a ser científicos. ¿Qué significa ser? ¿Qué significa científico? Científico. Cien proviene de dos palabras. Científico, fico, ficare. Significa hacerse científico. ¿Y quién es el científico? El científico es el que busca y crea conocimientos. Busca y crea conocimientos. Ese es el científico. Muy bien. Ahora, hoy que no tenemos todavía el texto, vamos a desarrollar ese tema. ¿Cómo se forma un científico? ¿Cómo se forma un científico? ¿Alguien pudiera decirme cómo se forma un científico? ¿Cómo se forma un científico? Es una persona que busca conocimientos o que busca y logra crear conocimiento. ¿Alguien pudiera decirme? Siendo Creo que curioso, ¿Cómo? estudiando, leyendo, ¿Qué dice? ¿Alguien responda? ¿Cómo se siendo, forma un científico? siendo curioso, leyendo, observando. Correcto, correcto. Acá en la página 48, hay unos conceptos relacionados a cómo se forma un científico. En otras palabras, cómo debemos formarnos en esta asignatura. Dice, el científico, como ya lo dijo alguien hace un momento, ¿cuál sería lo primero? Un científico, para mí, la persona científica es una persona muy observadora, observadora.
pero Puede no ser solo. descriptiva también, correlativa. ¿Cómo? Puede ser descriptiva y correlativa. No, la observación es diferente de lo que usted dice. Ser observadora, es decir, ¿qué significa observar? Vamos a analizar esa palabra más después. Las personas que tienen esa mentalidad científica son personas observadoras, son personas curiosas, pero no basta solamente en observar, sino hay que anotar, escribir todo lo que uno observa. ¿Y por qué hay que escribir? Porque si usted no escribe, las ideas, como se dice, vuelan, desaparecen, son volátiles. La escritura captura el conocimiento y de esa manera no se volatiliza. O sea, yo considero que debemos aprender a ser observadores. Ya vamos a analizar posteriormente en qué consiste el ser observador. Otro aspecto muy importante, ¿cuál sería la otra característica de una persona científica? De la persona que aprende a ser científico, según ustedes. A ver, ¿alguien puede decirme? Son bastante analíticos. Bueno, dentro de la observación está el análisis. Análisis es una cualidad que implica también ser analítico, describir lo que está viendo. Eso está dentro de la observación. Otra cualidad, otra sí, cualidad de una persona científica. ¿Alguien Que son pudiera decirme? cuestionadores, Ah, que son cuestionadores, siempre se preguntan el porqué de las cosas. sí, efectivamente, tienen pensamiento crítico, se dice, pensamiento crítico. Son cuestionadores. Otra característica, Son innovadores. Se plantean nuevas preguntas y sí, efectivamente, el científico de por sí, la misma palabra dice que crea conocimientos, porque la palabra científico viene de dos palabras, de cien y fico, significa hacer, buscar, encontrar, buscar conocimientos. O sea, obvio, el científico es una persona que crea conocimientos. Otra característica muy importante es que el científico es una persona que observa, hemos dicho, ¿no? La realidad, lee la realidad. No solamente lee la realidad, sino también lee la realidad viendo, mirando, observando y también escuchando. En la vida nosotros durante el día escuchamos muchas cosas. Algunas son banales y algunas veces escuchamos cosas importantes. Entonces también se aprende o se logra tener conocimientos escuchando. Obviamente a las personas que conocen de conocimientos, ¿no? No vamos a hacer ciencia escuchando tonterías, ¿no? Bueno, sabemos que se aprende también escuchando. ¿Y qué significa eso? Bueno, en este caso, por ejemplo, escuchando la
los conocimientos de los docentes, escuchando también lo que nos dicen, nos cuentan otras personas. Doctor, otra cualidad sería crear nuevas ideas. Claro, el científico es una persona que crea nuevas ideas. Hemos dicho que científico viene de dos palabras, de ciencia, ciencia y fico, o sea, crea nuevas ideas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se crean nuevas ideas? ¿Cómo se forma para crear nuevas ideas? Habíamos dicho primeramente, tiene que observar la realidad, mirar la realidad. La otra cualidad es escuchando, escuchando, en este caso, escuchando con toda atención las clases a las que uno asiste. Y algo también muy importante, se aprende a ser científico leyendo, leyendo libros. En realidad, toda persona intelectual o científica es aquella persona que le gusta leer, lee bastante. No hay, yo por mi experiencia sé que no hay ninguna persona intelectual, sea en el campo de la literatura, de la ciencia, que no sea consumidora de libros. O sea, se tiene que ser un consumidor voraz, como se dice, de libros, de revistas científicas y en este caso de internarse en el Internet, es decir, conocer, obtener conocimientos a través del Internet, porque ahora ya no se logra conocimiento solamente a través de libros, sino también a través de un celular, ¿no es verdad? Y como decía un compañero, no basta leer, sino hay que cuestionar ese conocimiento. Hay que tener pensamiento crítico. Otra cualidad de los científicos es que estas personas son dedicadas, se dedican a algo con pasión, con amor o con obsesión. Van almacenando conocimientos poco a poco, todos los días. O sea, la dedicación es muy importante para que ustedes sean personas científicas. Dedicación, acumular conocimiento poco a poco. Luego, la persona científica tiene un cerebro especial. ¿En qué consiste su cerebro? Tiene una mente abierta. Para la persona abierta, al científico, nada está hecho perfectamente. Nada es definitivo. Otra cualidad de la persona científica es que ama apasionadamente el conocimiento. En resumen, ¿cómo se forma un científico? ¿Cómo se hace uno científico? Primero, ¿alguien puede decirme cómo se forma uno científico?
La primera cualidad, ¿cuál es? Observando. Era observador. Observar la realidad, observar la realidad. O sea, la realidad es un libro.
una persona tiene que ser observadora de la realidad, donde sea que usted vaya, especialmente en lo que se refiere a su profesión, ¿no? Tiene que ser observadora de la realidad. Pero no basta observar, hemos indicado. Hay que anotar, hay que escribir lo que uno observa. Y de esa manera, ese conocimiento, eso que usted ha observado, se va acumulando poco a poco. Primero, entonces, observar la realidad. Dos, habíamos indicado que tiene que ser una persona lectora, o sea, tiene que leer bastante, especialmente leer, Pensamiento crítico. leer libros, leer no solamente libros, sino también leer a través del Internet. Antes todo estaba en el libro, porque no había Internet. En cambio, ahora la información está en el Internet. Obvio que tengo que leer lo que me corresponde, es decir, lo que estoy estudiando. Leer. Yo no conozco ningún intelectual, ninguna persona así sobresaliente que no le guste la lectura de libros. También habíamos indicado que no basta también leer, sino hay que escuchar. Hay que escuchar todo lo relacionado con lo que nosotros estamos aprendiendo. Luego, hay que ser dedicado, hay que dedicarse, hay que amar el conocimiento. También habíamos indicado que que el científico es una persona que tiene abierto con su mente, tiene una mente abierta. Habíamos indicado que también hay que ser cuestionador, hay que tener un pensamiento crítico, porque nada es definitivo, nada es completamente verdadero, hay que cuestionar. Básicamente, el científico se forma así, pero ¿qué pasa actualmente? A la gente poco le gusta leer, por ejemplo, leer libros. Pero si quiere ser científico, obviamente tiene que adoptar esa actitud. Bien, ¿alguien tiene alguna aportación, algún cuestionamiento tal vez? Bien, entonces, cuando digo hay que aprender a leer o hay que enamorarse leyendo, vale decir, hay que ser consumidor voraz de textos. Empecemos con el texto que les he proporcionado. Este texto, como les dije, es producto de 8 años de trabajo y todavía lo sigo puliendo. Entonces, empecemos a leer este texto que les he proporcionado. ¿De acuerdo? Bien, algunas preguntas de parte de ustedes. Adelante, preguntas.
Doctor, ¿me podría volver a decir el significado de científico? Ah, ya. Científico está compuesto esta palabra por dos palabras. Cien, que es ciencia. Fico, ficare viene del latín que significa hacer ciencia. El científico es el que produce ciencia. Conocimiento nuevo. Y ciencia es el conocimiento nuevo. De ahí proviene la palabra científico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Proviene del griego No, o incluido el científico es del latín. de latín? Sí. El científico es el que produce ciencia, es el que hace ciencia. ¿Alguien puede decirme, ¿y usted, doctor, es científico? Tenemos que cuestionar. ¿Usted, doctor, es científico, hace ciencia? Yo le diría que sí, es decir, todos los días yo me preocupo de almacenar conocimientos y también producir conocimiento nuevo. Ahora digo, yo científico, más que científico, diría, soy un aprendiz de, de científico, porque yo no soy presumido, no puedo decir que soy un productor de conocimientos como muchos lo son, ¿no? Pero soy aprendiz de conocimiento. Otra pregunta. Disculpe, doctor, sobre la tarea que nos dio de investigar alguna dolencia, ¿eso lo presentamos el día lunes? No, hoy día es lunes, ¿no? Hoy es viernes, doctor. Puede ser el viernes. No, solamente ustedes tienen que identificar. Claro, ya hemos dicho que lo van a identificar y usted me pregunta si vamos a este, presentar. No, solamente lo identifica porque en la parte práctica de esta asignatura, ustedes van a afrontar, es decir, van a tratar de investigar esa enfermedad que hay en su casa. Van a investigar y no solamente lo van a identificar, sino también van a intentar curar esa dolencia y ver los resultados en forma práctica. Porque ustedes están en la carrera de bioquímica, pero la parte de la bioquímica, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad última? ¿El para qué? Es para contribuir a la salud, ¿no es verdad? O sea, ustedes son científicos de la salud y por tanto tienen que empezar a abordar problemas, sobre todo que les afecta en forma práctica, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas, señoritas jóvenes? Porque sin pregunta la clase se hace monótona. Preguntas. Doctor, al momento de ir a comprar el libro, ¿debemos firmar algo? Sí, ahí la señorita, la encargada, les va a hacer firmar. Ah, ya, muchas gracias, doctor. Sí, les había indicado que los que compren hasta el día viernes, les voy a motivar con 5 puntos. Y el texto es importante porque
Ahí está toda la información y eso es lo que tenemos que leer, interpretar y discutir en clase. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, el primer capítulo del texto, ¿podemos ir leyendo? ¿Es una base? No, vamos a ir gradualmente. Yo les voy a ir guiando, les voy a indicar, por ejemplo, hoy vamos a desarrollar este tema y este tema se encuentra en tal página y así vamos a ir trabajando. Por ejemplo, las clases presenciales, la clase presencial, primeramente vamos a describir o analizar qué es lo que tiene el texto, cuáles son las partes del texto. Vamos a empezar desarrollando, aprendiendo a saber resolver problemas así diarios de la vida. ¿Por qué? Porque la investigación está relacionada con la investigación de problemas. Es solución de problemas, básicamente, la investigación. Entonces, pero tenemos que saber aprender a resolver problemas. Hago una pregunta para todos. Según ustedes, ¿cómo? Bueno, partan primero del lugar de la idea central de que investigar es saber resolver problemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hago una pregunta. ¿Cómo se resuelve problemas? ¿Cómo se resuelve un problema? ¿Cuáles son los pasos? A ver, piensen en ese punto y enseguida vamos a analizar cómo se resuelve un problema. Ya. ¿Alguien puede decirme cómo se resuelve un problema? Bueno, no sé si es una idea clara, pero podríamos decir que para primero saber el problema hay que identificar el tipo de problema del que estamos viendo. Correcto. Hay que Segundo, identificar el problema. problema. Lo primero, ¿no? Luego, ¿Dónde? Y sobre todo, un problema tiene varias aristas, es decir, varios ángulos, ¿no? Y lo importante es saber dónde está el problema esencialmente. Como se dice, ¿cuál es la madre del cordero? Hay que saber analizar dónde está la clave del problema. Me parece muy bien su respuesta, es el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? podríamos decir el resolver ese problema y ver los cuestionamientos de ese problema. Ya. El segundo paso es pensar en las alternativas para resolver ese problema, alternativas. Es decir, eso equivale a establecer hipótesis, es decir, pensar cuáles pueden ser las causas del problema y cuál sería la solución, la solución. O sea, es el estudio de alternativas de solución en base a hipótesis. Surge un problema y inmediatamente me pregunto, ¿por qué habrá podido suceder este problema? Y después de pensar varias veces, digo, este problema se debe a esto. Eso se llama hipótesis, establecer la hipótesis. Luego, ¿cuál sería el tercer paso? Buscar ¿Buscar qué? posibles soluciones al problema. Las posibles soluciones son las hipótesis, el segundo paso. Tenemos que ir al Permítame un tercer segundo. paso. ¿Cuál sería el tercer paso?
Actuar. Una vez que uno dice, aquí está la clave, esta es la solución, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se debe hacer? Interpretar los resultados, No. resolver el problema. Eso es decir, cómo viene la parte práctica, es decir, cómo voy a solucionar ese problema, el cómo, el método. El método y hacerlo rápido, ¿no? Actuar conforme a un método y actuar rápido. Y el cuarto paso, ¿cuál sería? Evaluar resultados. Evaluar resultados. En eso consiste básicamente la investigación. La investigación es saber solucionar problemas. La investigación científica no es más que eso. Identificar problemas. 2, proponer hipótesis, o sea, soluciones. 3, actuar, o sea, el método, cómo hacer. Y 5 o 4, evaluar. En eso consiste también la investigación científica. Es equivalente al saber resolver problemas. Entonces, para la próxima clase les voy a dar 2 problemas. Escríbanlo, por favor. Dos problemas. Vamos a hacer ejercicios de problemas. Escriba. Un granjero tenía 17 ovejas. Murieron todas excepto 9. ¿Cuántas le quedaron? ¿Ya han escrito? Sí, doctor. Excepto Ya. 9, dijo, doctor. ¿Cómo? Excepto 9, dijo. Sí, excepto 9. ¿Cuántas le quedaron? En realidad, esta pregunta o este problema es sumamente fácil. ¿Cuántas le quedaron? A ver, ¿alguien puede responder? 8. ¿Cómo? 9. 9. Correcto. Es fácil, ¿no? La solución. Murieron todas excepto 9. ¿Cuántas le quedaron? 9. Es un problema sencillo. Vayamos a la segunda. Bueno, primero aclaro que la investigación es igual que la solución de problemas. ¿Y cómo se resuelve un problema? Primeramente se lo estudia, se lo identifica. 2, uno empieza a pensar en posibles soluciones, la hipótesis, y luego actúa y finalmente evalúa. Bueno, eso. Vamos a empezar entonces a entrenarnos en solución de problemas. Vamos a la segunda pregunta. Existe una palabra con 6 letras, A esa palabra, cuando le quito 2, me quedan 12. ¿Cuál es la palabra? Otra vez voy a leer. Existe una palabra con 6 letras, a la cual cuando le quito 2, me quedan 12. ¿Cuál es la palabra? Doctor, Bueno, este problema lo vamos a ver, el resultado de esta pregunta, de este problema, el día viernes me lo dice, ¿ya? Finalmente voy a dictar otro problema al viernes también.
escriban, por favor. Si hay 12 estampillas de 6 centavos en una docena, ¿cuántas de 2 centavos Disculpe, ¿puede repetir, por favor? si hay 12 estampillas de 6 centavos en una docena? ¿Cuántas de 2 centavos hay en una docena? ¿Ya lo han capturado? ¿Ya lo han escrito? Sí, doctor. Ya, doctor. esos 2 problemas para el viernes. Voy a hacer entonces un resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Primeramente, les he recordado en qué consiste o he analizado la palabra, la materia que vamos a aprender, metodología de la investigación. Les había indicado que esta palabra, de acuerdo a mi criterio, no es la más adecuada. ¿Por qué no es la más adecuada? Porque esta palabra nos alude solamente al proceso, al método, o sea, el camino para llegar a una meta, al proceso, y no así al resultado final, que es la creación. Investigación igualmente es ir tras las huellas de algo. ¿Pero para qué? Para encontrar algo, ¿no es verdad? O sea, investigación y metodología tiene un significado más de proceso, más del método. Pero yo pienso que debemos ir al logro, es decir, al resultado, al para qué. Y en ese sentido había indicado que esta materia debiera llamarse creacionismo, crear algo, y no tanto al proceso. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un aspecto importante, vital este criterio, pero es importante que lo sepan también. O sea, es necesario mejor que lo sepan, ¿no? Luego habíamos indicado de cómo se forma un científico. Ya ahí, para resumir, un científico es una persona que observa la realidad, es curiosa, observa la realidad. Pero no solamente la observa, sino que la escribe, o sea, la captura mediante la escritura. Y acumula así conocimientos, va acumulando conocimiento, acumula. Una persona científica se forma no solamente observando la realidad, porque la realidad es un libro oculto, pero los científicos son los que se dedican a leer esa realidad oculta que no está en los libros. El científico, aparte de observar la realidad oculta y escribirla, es una persona que lee bastante. Si ustedes no leen, van a ser profesionales mediocres, pero si quieren llegar a ser profesionales sobresalientes, tienen que leer. Les había indicado que no conozco un científico, una persona importante, sobresaliente, que no sea lectora de libros. Yo cuando voy y visito una casa,
siempre me fijo su estante de libros. Hay personas que no tienen libros en su casa. Entonces ya me doy cuenta de qué persona se trata. Un científico no solamente lee libros o entra al internet, no solamente lee, sino que también escucha conocimientos relacionados con su profesión propiamente, ¿no? Por ejemplo, ayer yo he aprendido de una persona que me visitó y noté que su piel había cambiado. Observé esa realidad, su cara, la veía más brillante, más clara. Estoy observando la realidad, ¿no? Y le pregunto, ¿qué ha pasado? Pero veo tu rostro más reluciente. Pregunto, y esa persona me dice cuál ha sido la causa de ese cambio de su rostro. Y escucho. No solamente se aprende observando, sino escuchando lo que dice la persona. ¿Qué había sido? Esa persona dice que se había bañado, es decir, limpiado su rostro en la noche con orín de una niña. Ya es un conocimiento. ¿Será que el orín de una persona en sí, especialmente de una niña, te hace relucir el rostro? Estoy aprendiendo a través de qué? Escuchando ya, escuchando. Ahora tengo que comprobar eso, ¿no? Si será verdad o no será verdad. Es otra característica de la persona científica. Escucha y anota también. Todo hay que anotar. Todo hay que anotar. Porque si uno no anota, se olvida. Luego, la otra característica de un científico es que esa persona trabaja con dedicación, o sea, se dedica, es obsesivo, es tenaz, es una persona que la concentración, la dedicación es clave. Para mí esas son las características. Bueno, hay otra característica, es que tiene una mente abierta, no es cerrada esa persona, siempre está abierto a todo. ¿Qué significa ser abierto? Ay, solamente se puede explicar eso, ser abierto, se puede explicar a través de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si yo escucho una idea diferente a la mía, no tengo por qué cerrarme y decir que la mía es la verdadera y la de ella es falsa. Tiene una mentalidad abierta, es flexible una persona científica. Esas son las características básicas de una persona que aprende a ser científico. ¿Me ha captado, señorita Celia Flores? Celia Flores no está en clase. ¿Me ha captado usted, señorita Mariana Rendón? Sí, doctor. Bueno, son ideas bien sencillas